le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a hacer un recuento histórico. ¿Ah? Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17. El bautizo de Jesús. Les decía que vamos a hacer un recuento histórico de qué es este versículo. Habían pasado 400 años que le llaman los teólogos el silencio de Dios, en el que Dios no había levantado un profeta o un oráculo para que hablara en nombre propio de él, así como estaban los profetas, como le hablaba el rey David. Habían pasado alrededor de 400 años de ese famoso silencio, desde el último libro de Malaquías, y aparece Jesús en escena. Y Jesús viene cuando está niño en el templo, ¿se acuerdan? Cuando dicen Lucas y lee la profecía del profeta Isaías y dice: esa profecía hoy se ha cumplido. Bien, pero ahí no aparece Dios en escena como tal, ¿cierto? Y viene Jesús, se bautiza y aparece algo, la voz audible de Dios, así como en esos pocos pasajes que uno encuentra en la Biblia cuando Dios habla, ¿sí? Es muy poco encontrar que la voz de Dios. Ejemplo, cuando nosotros vemos en el monte, cuando Moisés se le dan las piedras, se escuchaba un estruendo y allá estaba Moisés hablando con Dios. Pero ellos, así de oír, no escucharon la conversación que tenía Moisés con Dios. Ellos decían que arriba se veía estruendos y era una cosa sorprendente, pero ellos no percibieron. Pero aquí se aparece Dios en escena hablando. Ustedes se imaginan, yo siempre me pongo en la película, ustedes se imaginan las personas que estaban ahí, está Jesús ahí bautizando, baja la paloma y de repente se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado. ¿Cierto? Pero no, yo no sé cómo es la voz de Dios, pero los que escucharon eso, Dios mío, o sea, cuando viene entonces el concepto judío de Dios como Padre, un concepto que ellos no coinciden o no practicaban o muy difícilmente tenían arraigado. Acuérdense que cuando estábamos estudiando los nombres de Dios para los judíos, ellos decían como que Elohim, o sea, el Señor, para no decir el nombre, para no decir Yahvé, para no decir Jehová, pero ahora viene el mismo Dios y dice: este es mi Hijo amado, o sea, yo soy un Dios. ¿Qué? Bueno, y aquí ya empezamos y se empieza a poner buena la cosa. Dios Padre, dale, Oscar. Entonces, esa era la antesala como para ver el contexto de que en el Antiguo Testamento, Dios habló muy poco o se mostró como padre o lo percibieron como padre. Entonces, ahora vamos a ver este significado. Yo sé que los que son papás lo conocen y todo, pero vamos a la etimología, qué significa padre. La palabra patriarca, o sea, viene de la palabra patriarca y tiene sus raíces en dos palabras griegas. Patria viene de la palabra padre. Archein significa regir, o sea, el que rige, el que manda, por decirlo así en un costeño más aterrizado, el que manda. Abraham se considera el primer padre, pero acuérdense que cuando uno mira la Biblia y lee cosas y bastante y se mete a estudiar, uno encuentra como es la palabra esta que está aquí, ¿cierto? Patriarca, es la palabra cuando se refieren a Abraham, o sea, como el padre. Y le llamaban a Abraham, ¿cómo le llamaban? ¿Quién fue el primero que habló? Tú, ¿verdad? ¿Viste? Hoy vino el man, ¿viste? Quería venir hoy, darle un ticket. Quería venir hoy y se ganó un ticket.
padre de multitudes, ¿cierto? Ese era el rótulo con el que conocían a Abraham. Entonces es el primer padre de Israel o el primer patriarca que se conoce de Israel. Después vienen los 4 patriarcas o los primeros padres que son Abraham. Encontramos su historia de Génesis 12 al 23, Isaac, Jacob y José. Son como los 4 patriarcas o los 4 padres que el pueblo judío mira como patriarcas. Pero el pueblo judío mira esta palabra como patriarca en el sentido que les acabo de explicar ahorita. Siguiente. Bueno, ahorita vamos a revisar algo muy interesante y es en el Antiguo Testamento, esta palabra padre o Dios como padre, cómo se presentó Dios como padre o cuántas veces o las pocas veces que se miró esto. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios lo concebía como autor vivo y benevolente de la historia. Dice en 2 Samuel 7, 14, la primera parte dice, yo seré tu padre y él será mi hijo. Haciendo referencia aquí como que él es el padre del rey. Ahorita vamos a ver algo que los israelitas concebían a Dios como padre, pero no en el sentido personal, sino en el sentido colectivo. Más tarde, con la desaparición de la monarquía, en el tiempo del exilio y después de él, Dios aparece como padre del pueblo de Israel. La palabra padre adquiere un sentido, lo que les decía, colectivo. No es como que, oh, Dios es mi papá, sino Dios es nuestro papá. Era algo como un Dios impersonal. Como el Padre, Salmos 103, versículo 13, dice, como el Padre se apiada de los hijos, así el Señor se apiada de los que le temen. O sea, aquí está hablando entonces de Dios Padre, pero en un sentido colectivo, no un sentido propio, no un sentido personal. La palabra padre aplicada a Dios aparece en el Antiguo Testamento en pocas ocasiones, lo que les decía ahorita. Sino en el Antiguo Testamento vamos a encontrar a ver, yo lo dije la clase pasada, lista un ticket por ahí. ¿Cuántas veces es que aparece de pronto el que más aparecía en el Antiguo Testamento? Jehová, ¿viste? Jehová. Cuidado, niño, cuidado. Ay. Entonces, cuando nosotros encontramos en la narrativa de la Biblia, vemos entonces que Dios presentaba con su nombre como Jehová, como, ¿qué más? ¿Ah? Yo soy, ahí hay un ticket, ¿qué más? Shalom, Elohim. Entonces, vemos que habían otras asociaciones de cómo mirar a Dios. Pero, Padre, los judíos eran muy recios con eso. Vamos a ir entrando ahorita en tierra caliente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces decíamos que como Señor, como Rey, como Shalom, Jehová, Yahvé, Elohim, la paternidad divina no es en consecuencia lo que una persona piadosa siente como principal en su relación con Dios. O sea, que ellos no concebían ese concepto de que Dios es mi papá, o sea, Dios es el que me cuida. Ahorita que entremos al Nuevo Testamento vamos a ver para que vean cómo Jesús volvió loco este concepto y desbarató el judaísmo, lo puso a temblar bastante. En el judaísmo posterior se debilita cada vez más la fuerza de la fe en el Padre Creador. O sea, ellos no, el pueblo judío concibe a Dios el creador del universo, el Padre creador del universo, pero no es el Padre, mi Padre creador, el que me cuida como la niña de sus ojos. ¿Sí? No lo conciben de esa manera, sino como el Padre creador del universo. Siguiente. Mira, aquí hay un dato que yo tengo anotado por aquí, no está allá. Dice, no es casual que muchas de las profundas oraciones encontradas en los rollos del Qumran, ¿se acuerdan que yo les hablé en la primera, en la segunda clase del Qumran, que fueron los manuscritos del Mar Muerto?
ahí encontraron unas oraciones y miren lo que dicen esas oraciones. Llamaban siempre a Dios Padre. O sea, estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿sí? De la iglesia, o sea, los escritos, las cartas, pero también el soporte histórico de lo que era el cristianismo del primer, segundo y tercer siglo. Entonces, ahí encontramos pruebas de que ellos sí adoptaron ese concepto de Dios Padre, no como ese Dios lejano. Dale. En el pensamiento, bueno, ¿qué es el posexilio? Para ver, el que sabe tiene un ticket. Pos. ¿Cuál exilio? ¿Cuál de todos? ¿Ah? El periodo de Esdras y Nehemías. Sin Google, ¿ah? Entonces, en el pensamiento judío posexílico se llama cada vez con más frecuencia Dios Padre. Pero miren, ¿Dios Padre de quién? Acuérdense lo que les decía ahorita al comienzo, el sentido colectivo del pueblo de Israel. Israel es entre todos los pueblos de la tierra, ¿el hijo qué? En cuanto al individuo, es hijo de Dios como miembro de su pueblo. Mira el concepto que ellos manejan. No es un concepto personal, no es el concepto que Jesús nos dejó. Y cuando Jesús nos dejó un concepto, Él lo dejó clarísimo. Y cuando ore, dice, ¿cómo arranca el Padre Nuestro? Viene y rompe todos los esquemas de religión y dice, no, ven acá. Dios es más que un templo, Dios es más que matar el cabrito, Dios es más que todo eso. Dios es, ¿cómo? Padre Nuestro. Entonces, la filiación divina se comprende en primer lugar como una cualidad colectiva, o sea, siempre lo mirándolo desde la colectividad. Entonces el pueblo judío es muy difícil de que tú hables con un judío y le hables de Dios Padre y ellos como que tú no eres ni el pueblo escogido. O sea, ellos, esa es su fijación, esa es su fe, ese es su credo. Tú, así como decimos aquí, tú eres hijo menos mae, así como decimos acá. Te pueden decir es así, imagínate. Pero nosotros somos hijos de la promesa. Amén. Dale. Bueno, entonces, en este Antiguo Testamento ya vimos, que acá hay unos datos. Lo que pasa es que yo aquí tengo unos datos que no están allá, pero son interesantes. Dice, se habla de Israel como hijo de Yahvé y también de Dios Padre del pueblo elegido. Yahvé es el Padre de los justos y piadosos y por eso el libro de los Salmos alimenta especialmente a estos. O sea, siempre vamos a encontrar colectividad, siempre vamos a encontrar, ¿ah? Siempre vamos a encontrar, ok, quedamos ahí en el Nuevo Testamento. Siempre vamos a encontrar entonces en el Antiguo Testamento un concepto de un padre que lejano, un padre que no tiene relación conmigo, un padre que simplemente, ¿se acuerdan había una corriente que yo se las mencioné para quien se acuerda, de que nos mostraban un Dios lejano? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era esa? Estaba el deísmo, el panteísmo, el ateísmo. ¿Cuál es esa corriente que sí, tenemos un Dios creador, pero nos creó, pero lejano? Doble ticket para que me responda. Busquen los apuntes, busquen los apuntes. Si en el chat alguien responde, ¿ah? No. El deísmo. ¿Lo tienes anotado? ¿Qué dice el deísmo? ¿No lo anotaste? El deísmo.
un Dios que nos creó y chao. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. Ese es el de doble ticket. Uy, lleva 3. Estela. Mariana. Mariana está presencial, creo. Ok. Tiene ticket. Entonces leamos aquí. El mensaje neotestamentario sobre Dios confirma el conocimiento de Dios del Antiguo Testamento, pero Dios, que en el Antiguo Testamento se manifestó en su poder y autoridad, en el Nuevo Testamento se llama Padre de Jesucristo. Bajo la palabra de Dios no se entiende aquí que el Dios trino en persona, sino en la primera persona divina. Ojo, la última clase de este módulo se llama Trinidad, o sea que ese concepto lo vamos a desbaratar en la última clase. Ahorita estamos aquí entonces hablando desde el Padre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este pedacito aquí? Bajo la palabra de Dios no se entiende aquí el Dios trino en persona, sino en la primera persona divina. O sea, cuando hacen aclaración ¿a quién? Al Padre. Estamos en el Padre. ¿Ok? En el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, origen sin principio del Hijo y del Espíritu, en el Nuevo Testamento se llama simplemente Dios. O sea, que Dios, pero no Padre. Notas. Pasa para ver. Ok, aquí hacen una analogía de mitología griega. ¿A quién le gusta la mitología? Las películas de los griegos. ¿A quién se llama? ¿A quién le gusta eso? Eso es bacano. A mí me gusta bastante. ¿Ah? El perfil griego. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el padre de todo en la mitología griega? Zeus, ¿cierto? Eso no hay bono, porque eso no es de la Biblia. Zeus, el padre de todo. Pero en esta mitología, ¿cómo se le veía al padre de todo? ¿Cuál era la concepción que tenían los humanos de este padre del todo? ¿Cómo era? Un padre castigador, un padre malo, un padre que venía a hacer fechoría, que se transformaba en hombre y se acostaba con cualquier mujer y dejaba un poco de hijos regados. Esa era la concepción, era la concepción del Zeus, de ese Dios. Acuérdense, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque estamos en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento ya el pueblo griego era un pueblo que tenía bastante peso. Acuérdense que venimos del imperio, estamos en el imperio romano y posterior al imperio ¿qué? ¿Ah? Uy, clase de historia, papá. Ajá, el imperio griego. Entonces, este imperio griego había estado antes donde estuvo ahora el imperio romano. Incluso Alejandro Magno llegó más lejos que lo que llegaron los romanos. ¿No se han visto las películas? Mentira, lean los libros, mejor. Y entonces aquí vemos nosotros, ¿por qué les mencionaba esto? Porque ellos tenían una religión, una manera de ver el universo y de ver los dioses y de ver sus propios dioses. Y entonces entre todos esos dioses estaba Zeus, que era el dios creador. Entonces, cuando se le iba a predicar a los griegos, entonces ellos como que, ¿cómo así que tú me vienes a hablar a mí de un padre si el padre de todo es quién? Entonces, miren por qué es importante entonces aterrizarlo desde ese punto de vista, porque ya estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el imperio griego estuvo por ahí, no estuvo por ahí cerca en registro. El último que se tuvo fue el babilónico y el imperio persa. Entonces no estaba ahí en la parte. Entonces, el padre del universo celestial, también padre de los dioses y de los hombres. Ese era el concepto de Zeus, padre del universo. Entonces, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que ya Jesús viene a romper el esquema. El esquema de lo que la tradición judía, para no llamarle religión, sino la tradición judía tenía acerca del Padre. El Nuevo Testamento utiliza solo raramente y con reservas la palabra de Dios para designar a Jesucristo. Y mucho menos
encontramos Aló. Bueno. Vamos a leer esto otra vez, que se perdió la idea. Allí encontramos desde el comienzo la idea de Dios como Padre revestida en un sentido completamente general. Más tarde, su significado se perfila cada vez más como una paternidad divina extraordinaria, que después en el Nuevo Testamento se presenta como una relación singular. Enseñamos de lo colectivo a lo singular, ¿cierto? De Dios con su Hijo unigénito. Ok. Entonces, Jesús viene a hablarnos de un Dios que no está lejos, sino un Dios que está cercano. Y por eso Jesús no viene y dice, es que Dios está allá. Siempre referencia a quién. A mí me envió quién. Mi Padre. Hola, se escuchaba. Mi Padre. Bueno, por aquí tengo versículo, no está aquí. Vamos a leer. Romanos 8:15. Ya aquí escribe Pablo dos citaciones de lo que Pablo concibe o de lo que Pablo muestra con referente a esa paternidad de Dios. Hay una clase que vamos a ver, que yo les voy a explicar lo que es. Eso es en Biblia, eso este año, sí, a final de año vamos a ver la clase de Biblia y vamos a estudiar algo que se llama Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el tema central de la Biblia, ¿sí? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Entonces lo vamos a estudiar ya. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos del tema central de la Biblia, hablamos del Antiguo Testamento de que, bueno, si ustedes se acuerdan de este en noviembre, no les doy tronco de premio. El tema central de la Biblia es la redención del hombre. Entonces, el Antiguo Testamento, eso Pablo Hoff, Pablo Hoff fue el que habló de esto. El tema central de la Biblia, Pablo Hoff lo definía así como el Antiguo Testamento, la profecía del Redentor. O sea, el Antiguo Testamento era un Redentor. Los Evangelios, la manifestación, Hechos era proclamación del mensaje del Redentor. Hechos. Las cartas eran la explicación del mensaje del Redentor y el Apocalipsis era la consumación del mensaje del Redentor. ¿Por qué yo les acabo de decir esto? Porque aquí Pablo, cuando entonces estamos en las cartas, cuando hablamos de las cartas desde aquí, desde Romanos hasta... Entonces, ¿por qué les hablaba de las cartas? Entonces aquí se está explicando lo que Jesús hizo, ¿cierto? O lo que Jesús dijo. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino recibieron el espíritu de adopción como hijos, el cual clama Abba, Padre. Y ese Abba ya lo hablamos la clase pasada, que la versión papito, ¿cierto? Esa es como la versión más íntima. Entonces, aquí Pablo está hablando. Oye, muy de tiempo, ahora que veo eso ahí.
Me quedan 23 minutos, estoy bien. Dije que iba a ser juicioso con el tiempo. Entonces, Pablo aquí habla de explicando lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, mira, cuando Pablo utiliza este abad, entonces Pablo está hablando de que Jesús nos hablaba a nosotros de un padre íntimo, de un padre cercano. ¿Okay? Dale, Oscar. Dios de la creación y de las promesas es el mismo tiempo. El Dios de la creación y de las promesas es al mismo tiempo el Dios de la elección y del cumplimiento, y a la inversa. Y también el Dios de la justicia es el Dios del amor, y a la inversa. Llamándolo Padre, Jesús muestra la singular peculiaridad de su conciencia divina y filial. Por eso les decía, Jesús, si hubiese querido compaginar con el pueblo judío, es que a mí me mandó, ¿quién? Así como él hubiese llegado como llegó Moisés, ¿se acuerdan? ¿Y cómo llegó Moisés? ¿A mí me envió quién? El yo soy. Él hubiese llegado así, simplemente, y los judíos, ¿verdad? Este man viene del propio, ¿cierto? Porque hubiese dicho un nombre de Dios con el que lo relacionaran facilito, pero él dice, no, a mí me mandó mi papá. Ven acá, ¿quién es tu papá? No, Dios. Miércoles, entonces ya enseguida chocó la religión, ahí enseguida chocó con eso. Y entonces Jesús viene y dice, no, es que a mí me mandó mi papá y entonces el pueblo judío enseguida vinieron. ¿Cuál fue el movimiento que le hizo oposición a Jesús? ¿Cuál fue? Bono. Ana fue más rápido. Ana me preocupa. Bueno, les quería mostrar algo. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo tenía una Biblia personalizada? Miren. Y aquí atrás dice Salvation College. No sé, puede ser un premio para el final. Puede ser un premio para el final. Una Biblia personalizada. Créditos de esta Biblia para el diseñador Edward en la fundación. Él fue el diseñador de esto. Muy bonita. Entonces estamos hablando de Abad, ¿cierto? De ese papi que nosotros le llamamos. Hay otra referencia, otro versículo 6, y dice así: y por cuanto son hijos de Dios, envió a nuestro corazón el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre. Entonces, vemos que, estoy en la explicación, ¿se acuerdan? Estamos cuando estamos hablando de las cartas paulinas, estamos hablando de la explicación de lo que dijo el Redentor. Todas las cartas de Pablo y las cartas universales es la explicación de lo que Jesús dijo. Entonces aquí está Pablo hablando otra vez, afirmando ese Padre, ¿cuál? Ese Padre. Pero es que es tan importante que nosotros entendamos que no era una cuestión de decirlo simplemente, sino era una cuestión de transmitirlo, de que, hey, conoce a este padre, conócelo, a este papito, a ese papi, como decía Diana la semana pasada, que ella decía, aquí yo veo a Dios como mi papá, que yo me meto dentro de las piernas de mi papá y así yo me siento seguro. Bueno, de ese Dios así es que Pablo aquí está hablando, que era el Dios que Jesús estaba mostrando. En el Nuevo Testamento, Dios que se presenta ante todos como Padre de Jesús, los creyentes, incluso de todos los hombres. Entonces, cuando yo como comencé la clase de hoy, leyendo ¿cuál? Mateo capítulo, ¿qué? Marta tiene un ticket. Exacto. Y ahí estábamos hablando de que la voz audible de Dios dijo, o sea, ¿quién? Yo soy un padre.
O sea, Dios ahí pudo haber dicho, yo soy el que soy, yo soy Dios y yo, y dóblense y todo. No, claro, y él lo pudo hacer. Acuérdense que la Biblia también habla que dice que va a llegar un día en el que toda rodilla se va a doblar, toda rodilla se va a doblar. Va a llegar ese día, ¿cierto? Pero, o sea, por eso es autoridad, eso es eso hacía parte de uno de los atributos de Dios, que es la majestad, el dominio de Dios. Entonces, Dios ahí fácilmente dijo, este es mío, y fácilmente él pudo, o sea, Dios pudo haber hecho Hollywood nada, y en ese momento hacer lo más maravilloso y presentarlo y brindarle pleitesía, pero acuérdate que Jesús no vino para eso. Jesús vino para otro propósito. ¿Cierto? Y entonces él simplemente, él dijo con mucho orgullo, este es mi hijo amado, en el cual yo siento complacencia. Y eso es lo que Jesús nos transmite a nosotros. Tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre que quiere estar cercano a nosotros, un Padre que quiere caminar con nosotros, como el lema de este año, uno que anhela. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos temas como mi Padre, Jesús, vuestro Padre. Y el ejemplo que les decía ahorita, cuando los discípulos se le acercan a Jesús, dicen, enséñanos a orar. Juan le enseñó. Y Jesús, claro, vengan, vamos a enseñarles a orar. Yo me imagino esa escena y me imagino todos esperando como que, ¿con qué va a salir? O sea, es que usted imagínese un andar con Jesús, ¿con qué va a salir? ¿Con qué va a salir? Y de repente sale, cuando oren, cierren la puerta y oren a quién, oren a quién. Mira, él siempre calcando. Y después dice, Padre nuestro, ¿cierto? En Mateo capítulo 6, versículo 5, de ahí adelante dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y llora a tu Padre. Mira, ya está comenzando resaltando, ora a tu Padre. Él no estaba diciendo a mi Padre. Mira lo que está haciendo Jesús, está rompiendo paradigmas. Que él no está diciendo, no, no, sí, él es mi papá y, ajá, yo los invito aquí. No, 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 no. Ora a tu Padre. Ve en lo secreto y tu Padre que ve el secreto te recompensará. Y después dice que no use palabras vanas, palabras genuinas. O sea, ahí está diciendo, sé genuino, sé sincero. Por ahí ahorita yo tengo una frase, aquí está, mira, aquí. Corazones sinceros conducen a adoración sincera. Eso es lo que dice esta partecita aquí, cuando dice, y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles. Simplemente dice, corazones sinceros conducen a adoración sincera. Por tanto, no hagan semejante a ellos, porque el Padre de ustedes, mira otra vez, acuérdense que el Antiguo Testamento hablaba de un padre comunitario, pero ya aquí Jesús está con sus discípulos, le está diciendo tu padre, tu padre, tu padre, tu padre, el padre de Joaquín, padre de Mike, el padre de Raiza, de Marta, y tu padre que está en los secretos te recompensará en público. Y dice, ustedes pues oren, Padre nuestro que estás en los cielos.
O sea, dejó plasmado un modelo de oración, no un modelo de rezar, de repetir la oración. Simplemente dejó un modelo. Con eso, dale, arranca. Pero lo bonito de esto es que cuando nosotros nos sentamos a orar o cuando nos acostamos, como quieras orar o como ores, porque tampoco hay una fórmula para orar, porque otros dicen, no, es que de rodillas, es que Dios, es que manos levantadas, es que Dios te oye. Puro cuento. Corazones sinceros conducen a adoración sincera. Entonces, lo que está hablando aquí, que no importa la forma, sino que tengas un corazón sincero y eso te acercará al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Él recalcó de salida que cuando tú llegues a orar, busca a tu papá. Cuando eres niño y te pasaba algo malo, tú corrías donde tu papá. ¿Cierto? Y si te asado o veías algo que podía afectar, ¿tú a quién corrías? A tu papá. ¿Cierto? O sea, buscabas ese respaldo ahí. Y eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Que cuando tú llegues a orar, te sientas en esa seguridad, te sientas en esa confianza, más que un estímulo religioso de un padre lejano, sienta a ese padre cercano. Que vamos a hablar de esa actividad que les estoy diciendo, vamos a ver las vivencias del padre. Esa es más o menos la temática. Las vivencias del padre. Y entonces, Padre nuestro, haciendo alusión a que siempre cuando buscaban, los cascaron. Muy pocos. Tendría que ser un padre malo, pero mira lo que dice la Biblia. Si ustedes tienen padres malos que saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Y de pronto viene de un padre que no fue déjame decirte que es un padre bueno. Amén. Un padre bueno. Antes de todo, bueno, ¿qué? Ya cambiamos el tema. Me emociona. ¿Qué ocurre cuando una cultura se conforma con chozas de paja en lugar del palacio del Padre? Bueno, esto lo saqué de un libro que se llama En manos de la gracia de Más Lucado. Y En manos de la gracia comienza con una parábola. Perfecto. Y esta parábola habla de un padre que tenía 5 hijos y cerca de su casa quedaba un río muy caudaloso y el padre siempre les había dicho que nunca jugaran en ese río, que no se acercaran si es caso. Pero usted sabe cómo son los muchachos. 4 hermanos se fueron a jugar al río y uno cayó al río. Los otros 3, tratando de ayudarlo, se fueron con él y fueron arrastrados bien lejos, bien lejos, bien lejos, pero demasiado lejos, que cuando ellos quisieron, ya llegaron a una orilla y miraron hacia arriba, no había forma de devolverse por el río. Entonces, los 4 hermanos se quedaron. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, la parábola dice que había una comunidad en ese lecho del río donde ellos estaban, y uno de los hermanos decidió hacer su choza de barro con los de la comunidad. O sea, se acostumbró a ese estilo de vida. Otro hermano dijo, yo con mi esfuerzo voy a llegar al Padre. Yo voy a construir una senda de piedras a la orilla del río y con mi esfuerzo para que mi padre no me castigue. En la historia nunca se dice que el padre era malo, ¿eh? Pero él tenía en su pensamiento que porque habían desobedecido, le iban a castigar. Y había otro hermano que dijo, yo voy a esperar. Mi padre algo hará, yo voy a esperar. Y hubo otro
¿Qué dijo? ¿Sabes qué? Voy a anotar lo que está haciendo este ya construyó casa. Día 1, construyó casa. El otro ya lleva 10 piedras. 10 piedras. Día 4, lleva 50 piedras. Este ya le puso cortinas a las ventanas. O sea, se dedicó a mirar, a chismosear todo lo que hacía el otro, sigue ahí esperando, él jura que lo van a ir a rescatar. Entonces en la historia de la parábola dice que el padre mandó al hermano mayor y cuando el hermano mayor vino, dijo, vamos, le dijo al primero que estaba esperándolo. Y él le dijo, claro, vamos, yo te estaba esperando hace rato, yo sabía que papá iba a mandar por alguien, iba a mandar a alguien por mí. Y después fue donde el de la choza, y él, tú vienes para que yo me salga para cogerme yo mejor me quedo aquí, tú lo que quieres es quitarme la choza. Muevo. Y fue donde el otro, el que tenía mano de piedra y le dijo, vamos, papá te está esperando. No, yo no te creo, porque simplemente yo voy a llegar ahí arriba con el esfuerzo de mis manos, voy a hacerlo con mi fuerza, voy a ganarme el favor de mi papá. Eso no le suena familiar. Entonces, ¿qué es esta historia? ¿Qué ocurre cuando una cultura se forma con chozas de paja en lugar del palacio del padre? Entonces, de toda esta historia nos quedamos con el de la choza. ¿Qué pasa? Cuando nosotros preferimos, así como el muñequito del Señor de los Anillos, que nos consuma la arrogancia, que nos consuma la ironía, que nos consuma eso que come el alma, en vez de los placeres que están en la casa. ¿Qué pasa con eso? Antes que todo, recuerda tu posición. ¿Eres qué? Si tú aprendes esto hoy y te lo llevas y lo vives, eso te va a servir más que 10.000 clases del colegio. Cuando uno asume la posición de hijo, dígame aquí quién le quitó el apellido del papá porque Jaime se ve que era malo, tiene pinta así de calilla. Tú eras calilla, Jaime. Y alguna vez te castigaron, me imagino. Pero lo amarraban, imagínense. Pero Jaime, ¿alguna vez tu papá te dijo, te voy a quitar el apellido? ¿Quién aquí le dijeron que porque hizo algo malo le iban a quitar el apellido? ¿Ah? ¿A ti te lo quitaron? Caramba. ¿Cómo? Tú tienes un apellido nada más. Que así de calilla era. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que recordar que somos hijos de Dios, que tú eres un hijo de Dios. Y con esa verdad, hoy te tienes que ir convencido de eso. No simplemente porque yo te lo digo. Sí, exacto. Sí, eso. Que aunque te hayan quitado el apellido, porque eras muy calilla, Marta, tu papá sigue siendo tu papá. No, mentira, o sea, a uno le pueden quitar el apellido, pero el papá de uno sigue siendo el papá de uno. Entonces, lo más importante de esto es que eres un hijo de Dios. Y esa verdad es la que tiene que vivir en tu corazón. No importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces te equivoques, siempre vas a tener un padre bueno que te... Algunos interpretan la presencia de la batalla como que Dios ha abandonado a las personas. Es que Dios me dejó, estoy padeciendo esto. Es que Dios me está permitiendo pasar por el desierto. Aleluya. Y a veces pensamos
Y a veces pensamos que Dios hace así. Yo lo miro desde otro punto de vista. Circunstancias. Las cosas pasan, tienen que pasar. Y qué bacano cuando las cosas pasan y en mi corazón yo tengo una verdad que yo soy unido de Dios y todo lo que me pasa me ayuda para bien. Es diferente, ¿cierto? Yo siempre digo, yo vivo con esto, con esta palabra. Y ciertamente te seguirán el bien y la misericordia todos los días. Yo vivo con eso. Ah, me pasó algo malo. Este año se murió el esposo de mi tía y una prima mía de COVID. Y dice, Romanos 10:9 dice, espérate, no es 10:9, ese es otro, ese es de salvación, ese no es. Espérate. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que ayudan para el bien de los que le aman. Y después está otro versículo que dice que y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, 8:28. Entonces, ahí es cuando ya tú no miras la muerte como algo malo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Simplemente tengo que tener un corazón que trate de entender esa divinidad extraña de Dios. Extraña para nosotros, ojo, porque que a mí se me muera un hijo, que a mí se me muera mi mamá, que se muera mi papá, para mí eso es cruel. Pero Dios dice, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo tengo que conectar como hijo al corazón del Padre para entender cuando pasan esas cosas. Dios está permitiendo que esto sea bueno, agradable y perfecto. Difícil. Pero por eso les decía, como hijo, tengo que tratar de conectar con ese principio. Su lógica es más o menos en esta línea. Soy cristiano, sin embargo, mis deseos son de cualquier cosa menos cristiano. Ningún hijo de Dios tendría estas luchas. Debo ser huérfano. Tal vez me dio un lugar en algún momento, pero ahora no tiene espacio para mí. A pesar de esto, todos mis fracasos y necesidades, Dios me permite llamarle Padre. O sea, no importa cuántas excusas tú le saques a Dios. No importa cuántas circunstancias negativas te rodeen. Nada te va a impedir que tú le llames Padre. Yo le daría un aplauso a Dios, yo no sé. No como religioso, sino como que, hey, o sea, no importa, Dios no mira mi condición para juzgarme. Dios mira mi condición para levantarme. ¿Pasa? Entonces, me quedan 10 minutos, te había puesto 50. Tengo el tiempo ya listo. Dios como Padre en la teología y en las historias de los dogmas. Bueno, se acabó el movimiento, digámoslo así, de que se escribieran más cartas de los apóstoles. Se hicieron muchos concilios. Hubo el concilio de Cartago, hubo el concilio de Nicea, y hubo el concilio de hubo el
Hiponia, hubo muchos concilios y todos para aclarar dudas que tenían. Imagínense, si nosotros tenemos dudas hoy en día, ahora imagínense si no tenía internet. Eso sí lo escribió Pablo. Eso escribió Pedro, o sea, imagínense. Por eso era la recocha de los concilios. Pero casi todos los concilios llegaban a la misma conclusión. Y entonces, después de todo tanto concilio y tanta reunión, dijeron como que, bueno, hay unas verdades que son inherentes y no podemos cambiar. La tradición cristiana primitiva hizo suyo el discurso bíblico de Dios como Padre y calificó a Dios como Padre en un sentido absoluto. O sea, Dios es Padre. Justino, Ireneo y Tertuliano, estos eran apologetas de la época, o también eran llamados historiadores de la época, utilizan las expresiones semejantes a Padre. Siempre que se habla de Dios, se le alude al Padre. Orígenes es como que el historiador más famoso de esa época. Casi todos se remiten. Cuando están buscando, tú empiezas a buscar, si quieren, busquen ese señor Orígenes. Ese fue uno de los más tesos de la época. Acentuó este modo de hablar del Padre como el Dios mismo, Dios en el sentido propio de la palabra. O sea, cuando tú hablas del Padre, o sea, que aquí no estamos aquí no estamos descalibrados. Cuando aquí se habla de esta plataforma del Padre, se está hablando de Dios mismo. ¿Estamos locos? No, mira, los primitivos lo hacían después de tanto concilio. No, o como dicen unas corrientes por ahí extrañas, es que no, Dios, el nombre de Dios es ya, ese es el nombre de Dios. El mío es mi papá. ¿Cierto? Lo que aprendimos la clase pasada. Los símbolos cristianos primitivos se centran siempre en esto. Dios Padre Todopoderoso. Yo no sé, por ahí está Taylor Barriger explicando el Apocalipsis. Estoy loco con esa cuestión. Y él siempre habla de los simbolismos de la Biblia. Siempre habla de los simbolismos de la Biblia. Y él dice, tú tienes que tener en cuenta los simbolismos en la Biblia. Y porque en la Biblia los símbolos lo explican todo. Los símbolos son la clave para entender muchas cosas. Entonces, en la antigüedad, los símbolos eran, y por eso un símbolo no es simplemente una imagen. Un símbolo es esto, un principio. Dios ya acentuando algo, una realidad. El lenguaje empleado en las oraciones de la liturgia más antigua es muy característico. La plegaria eucarística más antigua, conservada, se centra en el Padre y dice así: te damos gracias, Padre nuestro, por la vid de David, tu siervo, que nos ha dado a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Arranca, imagínate, estamos hablando de los primeros cristianos y ya están afirmando o reafirmando más bien lo que Jesús estaba hablando del Padre. En el concilio de Hiponia en el año 393, y cuando se sirve en el altar, la oración debe estar siempre dirigida al Padre. La doxología litúrgica era en consecuencia la siguiente: gloria al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Estamos viendo los cristianos primitivos cómo tenían el concepto tan claro y cómo se fue, digamos, perdiéndolo en la historia. La Iglesia Oriental conserva todavía hoy esta forma de oración, y no solo ella, porque también la liturgia mantiene la terminación de la oración eucarística. O sea, esto es viejísimo. Dice: por Cristo, en él, a ti, Dios Padre
omnipotente. Sabemos que la tenía clara. Entonces, a ver, creo que tengo unas notitas por aquí, antes de ir. Ok, aquí uno de los concilios más famosos que ha existido, el de Constantinopla, por el rey Constantino, el famoso rey que tuvo un sueño. ¿Sí han escuchado esa historia? El rey, el emperador del Imperio Bizantino, que tuvo un sueño en el que era una cruz. La cruz le decía, con esta señal tienen este sueño y tal, y los madres le dijeron, Dios te está hablando. ¿Cómo así que Dios? Bueno, en fin, lo medio evangelizaron y el tipo dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? No, hay que hacer un concilio, ya Dios te está hablando que armes algo, y en este asunto, se lo estoy contando muy por encima porque estamos con el tiempo. Para eso vamos a tener tiempo, no se preocupen, para estudiar estos temas más a fondo. Y en ese concilio de Constantinopla, en el año 381, sacaron esta afirmación. Dios es padre de su Hijo desde la eternidad, y este es igual a en esencia. Hablando de lo que es el concepto de unión hipostática, también están hablando de lo que es Trinidad. Estamos hablando de conceptos. Hoy en día, la gente, todos estos estudios que hizo esa gente, y mira que, como les decía ahorita, vimos ahorita toda la liturgia y todo lo que hace del Padre, y aquí se habla del Padre todos los domingos, de la relación con el Padre. Y a veces nos quieren poner un Dios lejano, 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 y simplemente aquí lo que estamos enseñando es que Dios quiere estar más cerca de ti, Dios quiere que tú camines con Él, con ese Padre bueno. Bueno, y aquí para terminar esto, anímate a vivir a Dios como un Padre bueno. Miren, yo soy hijo de padres separados, de pronto muchos también no serán. Y hay algo que uno como padre separado, que le cuesta a uno mirar, es a Dios como papá. Uno ese concepto es como que uno termina siendo medio rebelde. Entonces uno necesita al Señor para que lo afirme, ¿cierto? Entonces cuando uno le hablan de Dios Padre, uno como que, mira, y Dios empezó a trabajar en mi corazón. Dios empezó a trabajar en mi corazón ese asunto. Y yo empecé a entender la revelación de Dios Padre. Que aunque de pronto no tuve un padre terrenal en los tiempos de pronto que lo necesité, Dios siempre estuvo ahí. Y ahí fue donde yo dije, tú sí me amas. Y yo tan bobo, creyendo que estaba solo. Y entonces, y así, fui conociendo, o sea, fui viviéndolo. Esa paternidad de Dios yo la fui viviendo. Y después llegó un momento en el que Dios a mí me dijo algo, a mí personalmente me habló y me dijo, y que vamos a hacer una cosa. Tú, mi papá, mi padre, papá, ¿tú cómo estás con tu papá? Y yo como que, ese trompo no me lo bailes, ese trompo, dijo, no, ven acá, o sea, y Dios me habló fuertemente y me dijo, arregla las cuentas con tu papá. Y a medida que arregles las cuentas, como será más de mí. Uy, que Dios quede tan cuadriculado. Dios lo que me estaba pidiendo era que yo soltara cosas de mi corazón simplemente. Pero tenía que hablármelo así por lo que les dije. Yo era rebelde, venía de criarme solo. O sea, me crié con mis abuelos. Una locura. Y entonces, bueno, Dios habló a mi corazón de esa manera y
Y cuando empecé a sanar mi corazón, yo empecé a vivir un padre bueno y a perdonar y a vivir una vida sin una vida sin señalar, y aprendí a darme cuenta que aunque dice por allá en el Antiguo Testamento, aunque padre y madre te dejaren, más con todo Jehová te recogerá. O sea, no importa, eso es lo que Dios aquí hoy nos está hablando, que no importa las cosas que tú viviste, negativas, familiares, personales, tienes un padre bueno, un padre que está siempre como los abuelos, los mecedores, esperándote para que tú llegues, para que te pechiche. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios bueno, un padre bueno. No el padre que está de barba blanca esperándonos con una regla. Tráeme cuenta, a ver, ¿cómo te fue? Entonces, no, un padre bueno. Anímate a vivir a Dios como un padre bueno. Empieza a experimentar ese Dios bueno. En la próxima clase les decía que vamos a hablar de eso, pero una revelación ya vivida de Dios. Una revelación vivida de Dios como Padre. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, mis amados, siendo nomás, hoy nos despedimos temprano. Un tema muy bonito. Este tema me parece muy romántico, muy de corazón. Esto es algo que ahí, aunque vimos historia y vimos todo, al final lo que se nos queda es eso, que tenemos un Padre bueno. Y eso es lo que en todas las clases tenemos que sacar, es eso. Más allá de las letras y más allá de todo eso, es que nos quedemos con lo que Dios nos da en nuestro corazón. Listo. Entonces nos vemos, los del Zoom, ya saben, pueden venir cuando deseen, tenemos sillas disponibles. Los que estén morosos, ponerse al día, o si no, comuníquense al WhatsApp y ahí vamos. Diga. Muchas gracias. Ah, ok, Marta aclaró que el apellido se lo quitó la mamá y no el papá. Ah, claro, tema aclarado. Ya, tema. Marta, la próxima clase, guárdame para la próxima clase, porque la próxima clase, vengan con ropa cómoda, sí es verdad, vengan. ¿Ah? ¿Ah? Vengan con ropa cómoda. Ya. No, ya vamos a saber. Así como nos fue bien en la experiencia pasada, los del Zoom, prepárense también. Como les dije, hagan el esfuerzo de venir y... Ah, está aquí, ya no están allá. Los del Zoom traten de venir, hagan el esfuerzo y nos vemos la próxima semana. Entonces, que Dios les bendiga. Chao.
Chao, chao, chao para los que se conectaron tarde, chao para los que se conectaron después, para los que se fueron, para los que llegó el internet. Chao, 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 chao.